porque una persona con depresión que tiene poca serotonina, se le administra ese tratamiento y la persona sale de ese hueco, de ese hoyo, ¿verdad? Profundo. Sale del hoyo profundo de la depresión. Entonces hay un tratamiento doble, por un lado las medicinas y por otro lado la psicoterapia. ¿Qué cosa es el Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer se caracteriza porque debuta con trastornos de la memoria reciente. Entonces el paciente cuando está empezando el Alzheimer se puede acordar de todo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inclusión 2030. Hoy, 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Importante, ¿verdad? Vamos a conversar con el doctor Carlos Sandoval, médico psiquiatra, acerca de la salud mental, acerca del Alzheimer y de muchos otros temas. Mi nombre, Enrique Alberto Busto Garay, y les doy la más cordial bienvenida a Inclusión 2030. Doctor Sandoval, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. A usted las gracias, don Enrique, por la invitación a esta entrevista y contento de participar en su programa. Gracias, doctor. Es importante todo esto y hoy justamente Día Mundial de la Salud Mental. ¿Qué le puede decir a nuestro público cómo anda la salud mental, no solamente en el Perú, sino en el mundo? El problema de la salud mental es que tiene muchos problemas que son subdiagnosticados y que no se han tomado en consideración. En el caso de adultos mayores, hay dos enfermedades muy importantes y muy prevalentes. Por un lado es la depresión y por otro lado es el Alzheimer. Pero existe tanto prejuicio y tanta discriminación que muchas veces consideran estas dos enfermedades, que lo son, como problemas normales dentro del proceso de envejecimiento. Y el hecho de que ocurran y el hecho de que sean frecuentes no los hace normales. Son problemas que alteran la calidad de vida de todas las personas adultas mayores que lo padecen. Claro que sí, por supuesto no podemos normalizar una enfermedad, porque realmente ellos necesitan y requieren una atención médica especializada para poder salir de una depresión. Muchas veces, doctor, dicen, tú puedes, alégrate, baila, no estés deprimida. Y no es así. ¿Se requieren de fármacos para poder salir de una depresión o no, doctor? Exactamente, la depresión, al igual que por ejemplo la hipertensión arterial o la diabetes, son problemas médicos que requieren de medicamentos. En el caso de la diabetes, al enfermo le falta insulina, entonces hay que administrárselo. En el enfermo con la presión elevada hay un trastorno de la contracción de las arterias y hay que relajarlo con medicamentos. En el caso de la depresión, es cierto, la persona tiene que poner de su parte, pero hay un problema, hay un trastorno médico, una sustancia que falta, que es la serotonina. Hay un trastorno químico en el cerebro, sí, de desconexión de neuronas, y eso hay que ayudarlos con químicos, ¿no es cierto, doctor? Exactamente, hay un trastorno químico, básicamente la disminución de una sustancia que se llama serotonina, que es tan importante que incluso le llaman la hormona de la felicidad, porque una persona con depresión que tiene poca serotonina, se le administra ese tratamiento y la persona sale de ese hueco, de ese hoyo, ¿verdad? Profundo. Sale del hoyo profundo de la depresión, pero lo importante es la alegría, estar sonriente, estar positivo, la actitud es importante. Claro que mucho o tan igual de importancia tiene la intervención de un médico en este tema. De un médico y de un profesional psicólogo. O sea, el médico da los remedios, receta el medicamento, hace el diagnóstico, y también nos ayudamos de los psicólogos, que ellos nos apoyan con las terapias. Entonces, a veces le decimos a la persona que sufre de depresión, pon de tu parte, sé fuerte, a que al final del túnel vas a ver la luz. Palabras muy bonitas, pero si no le administramos la sustancia que le falta en su organismo, no va a salir. Entonces hay un tratamiento doble, por un lado las medicinas y por otro lado la psicoterapia. Qué importante, doctor, tocar este tema justo hoy, 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Conversemos acerca del Alzheimer. ¿Qué cosa es el Alzheimer? Explíquele a nuestro público para que lo tengan claro y cuáles son los primeros síntomas para poder detectar en nuestros abuelitos, en nuestros adultos mayores rápidamente y poder acudir
con una asistencia médica. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que ya se describió hace más de 100 años por un médico alemán que se llamaba Alois Alzheimer. El doctor Alzheimer tenía una paciente que tenía trastornos de olvidos, y empezó a olvidarse primero de las cosas recientes, después de las cosas antiguas, después se puso desconfiada, después se volvió dependiente y finalmente se murió. Como en la época del doctor Alzheimer no tenían las tecnologías que se tiene ahora, como por ejemplo una tomografía o una resonancia, se tenía que esperar que el enfermo se muera para hacerle la autopsia. Entonces el doctor Alzheimer miró que esta mujer, esta paciente que él tuvo, tenía unas inclusiones, o sea, unas manchitas en sus neuronas, y posteriormente investigó a varios pacientes que se murieron uno tras otro, y más o menos cuando juntó unos 15, 20 pacientes, los presentó en un congreso mundial y ahí nació la enfermedad de Alzheimer. Caramba, entonces sí es muerte de las neuronas. Las neuronas son las células del cerebro que cuando mueren ya no hay regeneración, que no se regeneran, ¿verdad, doctor? Técnicamente no se regeneran, pero sí se pueden interconectar. O sea, las neuronas, una neurona se conecta con otra neurona a través de las llamadas dendritas, que son como cables eléctricos. Claro, hay neurotransmisoras y neuroreceptoras. Exacto. Entonces, cuando una persona a veces ha tenido una lesión por un infarto cerebral, se le mueren cierta cantidad de neuronas, pero con terapias, con ejercicio, no se van a regenerar las neuronas, porque como usted bien lo ha dicho, no se regeneran, pero sí se pueden interconectar. Entonces sí hay algún tratamiento que nos puede ayudar. Y tomando en cuenta su pregunta, la enfermedad de Alzheimer se caracteriza porque debuta con trastornos de la memoria reciente. Entonces, el paciente cuando está empezando el Alzheimer se puede acordar de todo, se acuerda hasta de su compañero de carpeta en el colegio, se acuerda de recitar el Padre Nuestro, el himno nacional y alguna poesía, pero si usted le pregunta ¿qué almorzó hoy? No se acuerda. Olvidos recientes. Claro. Después de los olvidos recientes empieza la desorientación, ya no puede salir solo, ya no sabe dónde está, no sabe si está en su casa o en el hospital, y ahí empieza esta enfermedad penosa que es degenerativa, que es progresiva y finalmente invalidante. Doctor, ¿y hay un tiempo, por ejemplo, cuando aparece la enfermedad, hasta perder totalmente la memoria y muere la persona? Mayormente han tomado un tiempo, la ciencia tiene conocimiento desde que empieza la enfermedad, cómo va avanzando, o es algo muy sui generis, muy personal. En medicina no existen los plazos exactos, sino los promedios estadísticos. Y se puede hablar de que una persona que inicia el Alzheimer hasta que termine la fase final de la enfermedad está entre 15 a 10 años, pero dependiendo de varios factores. Uno, del soporte familiar. No es lo mismo un enfermo con Alzheimer que tiene soporte familiar, en el que la familia lo va a asistir, lo va a cuidar, lo va a alimentar y le va a dar buena medicación, a un enfermo con Alzheimer que vive solo. Y que está en el abandono, que nadie se ocupa de él, que nadie le conversa, que nadie le hace la terapia esa de acompañarlo y conversarle para que esté lúcido, ¿sí? Y otro factor de riesgo es que el paciente con enfermedad de Alzheimer, muchas veces cursan con varias enfermedades a la vez. O sea, tienen Alzheimer, pero sufren de hipertensión arterial, de diabetes, de colesterol, tienen otras enfermedades que van lesionando el cerebro, más el Alzheimer. Entonces estos enfermos avanzan más rápido que uno que solamente tuviera, por decir, hipertensión, o no tuviera nada, solamente el Alzheimer. Claro que sí, doctor. Importantísimo que hoy, Día Mundial justamente de la Salud Mental, estemos tocando este tema. Quisiera, doctor, que le dé un mensaje a nuestros televidentes. ¿Qué les aconseja? ¿Cómo tratar a nuestros padres, a nuestros abuelitos? ¿Cómo tratar cuando una persona está con depresión? ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, evitar los prejuicios. O sea, a veces confundimos lo frecuente con lo normal. Por ejemplo, una persona que tiene incontinencia urinaria, la incontinencia urinaria es muy frecuente en los adultos mayores, pero no es normal. Nadie se va a orinar como algo normal, es frecuente. Entonces existen los prejuicios en el adulto mayor y la gente dice,
Ah, es normal, ya es anciano. Se cae, ah, es normal, es anciano. Se olvida, ah, es normal, es anciano. Tiene depresión, ah, es normal. No, no es normal. El hecho de que alguna cosa sea frecuente no la hace normal. Y segundo, no descuidar los otros factores de riesgo. Llevar al paciente a que controle todas las enfermedades subyacentes, como la hipertensión, la diabetes, el colesterol, Parkinson, etc. Y la recomendación que yo siempre le doy a mis pacientes es manténganse activos. La actividad física, doctor. Las 3 actividades: actividad física, que caminen, que hagan ejercicio de masa muscular; la actividad mental. Audiolibros, doctor, audiolibros. Exacto, mantenerse. Primero leer, los que tienen la suerte de poder leer, que lo hagan, pero por ejemplo muchos adultos mayores ya no pueden leer porque ya tienen presbicia, o tienen cataratas, o tienen glaucoma, o tienen enfermedad degenerativa de la mácula, no pueden ver. Entonces, lo que usted dice es importantísimo, tienen la opción de los audiolibros. Hoy en día casi todos los libros del mundo, todos los clásicos, como El Quijote, La Divina Comedia, 100 años de soledad, lindos libros de grandes escritores, ya están en audiolibros. Porque una opción era que la enfermera o la hija le lea al familiar, pero a veces no tienen tiempo, puede leerle un libro gordo, un libro ancho. Entonces la opción es los audiolibros. Se ponen unos audífonos, le prenden el YouTube o la computadora y escuchan un audiolibro. Y tercero, ya dije, primero actividad física, segundo actividad mental, leyendo, haciendo crucigramas, sudokus, todas esas cosas que nos mantienen activos. Y tercero, fundamental, actividad social. No tener al adulto mayor encerrado en un cuarto de 4 paredes y con poca luz y ventilación. Que el adulto mayor salga a la comunidad. A veces hacen una fiesta, un almuerzo en casa, y todos en la sala disfrutando con los familiares y el adulto mayor en el cuarto. En un cuarto oscuro y con la luz apagada. No es justo, tiene que salir. Y si el adulto mayor puede salir a la calle, que vaya a la iglesia, que vaya al club, aunque sea que salga al parque a tomar aire, pero que se mantenga social. Socialmente activos. El ser humano es un animal social, según los antropólogos, y lo es. Entonces, uno tiene, ¿de qué vale, pues, por ejemplo, leerse los grandes libros y no compartirlos? Si no los comentas con nadie. Exacto. Entonces, es importante la actividad social. Una actividad que, por ejemplo, no la enseñan en las universidades, a mí ni en las maestrías, es la parte espiritual. Nosotros como seres humanos somos alma, cuerpo y espíritu, y la parte espiritual tampoco la enseñan. Entonces, si una persona tiene un resentimiento, un rencor, y lo guarda, le hace daño. Exactamente. Entonces, aprender a perdonar, aprender a abrazar. A veces hay 2 hermanos que se pelearon por una tontería hace 20 años que ya ni se acuerdan de por qué se pelearon. Y siguen odiándose. Y de ahí se reconcilian y se dan un abrazo de hermanos, un abrazo fraternal, y no se imagina cómo los 2 sanan. Los 2 sanan. Sí, claro que sí, doctor. Entonces, eso yo les recomiendo: actividad física, mental, social y espiritual. Muchas gracias, doctor, por sus sabios consejos. Lamentablemente el tiempo se nos acabó. Amigas y amigos, nos esperamos la próxima semana en Inclusión 2030, sin antes dejar muy claro que la discapacidad no es incapacidad. Hasta la próxima. ...25 años... CONADIS. Tú también ponte en modo inclusión. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.